Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Eli te lo cuenta. ¿Están listos para una nueva aventura llena de emociones? No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. ¡Comencemos! En el hospital universitario Hanguk, la mañana parecía tranquila. Un hombre de traje oscuro recién llegado se detenía a observar la imponente estructura de aquel hospital. Desde su posición, el edificio se alzaba majestuoso, casi intimidante. Es un hospital enorme, pensó mientras miraba su reloj de pulsera. Aún faltaba mucho para su cita, había llegado demasiado temprano. Sus pensamientos se vieron interrumpidos de golpe por el estruendo de una ambulancia que irrumpió en el lugar. Las puertas traseras se abrieron con violencia y el equipo médico descargó a toda prisa a un paciente inconsciente. La camilla avanzaba a gran velocidad hacia la sala de urgencias. El hombre de traje observaba el escenario en silencio. Algo en su interior lo empujó a acercarse, como si supiera que en ese preciso instante todo estaba a punto de cambiar. Semanas atrás, en el Ministerio de Salud y Bienestar, se libraba una batalla diferente. Una reunión de alto nivel discutía el destino de $10 millones. El presupuesto solicitado por el Hospital Universitario Hanguk para su centro de trauma era muy elevado y el ministro, visiblemente molesto, exigía respuestas. Su promesa al asumir el cargo había sido clara: reformar los centros de trauma del país. Pero el tiempo pasaba y las críticas no cesaban. Los periódicos se llenaban de titulares acusándolo de promesas vacías, de incapacidad para cambiar la realidad de los hospitales y de los médicos que lo sostenían. El ministerio lo sabía bien. Dinero no era sinónimo de progreso. Él mismo había sido médico y entendía que el verdadero problema iba más allá de los fondos. La reunión se tornó tensa. Uno de los directores del hospital expuso la verdad que todos evitaban. Los médicos querían especializarse en trauma, pero no había nadie que pudiera enseñarles. No había mentores, no había experiencia. Fue entonces cuando alguien se atrevió a mencionar un nombre, un cirujano que no estaba en Corea sino en Siria, en medio de una guerra, un hombre que decían había operado con sus manos heridas imposibles. Su nombre, Baek Jang-gyok. La mención del nombre generó incomodidad. No venía de una universidad prestigiosa, se había graduado en Muan, lejos del brillo y el renombre de las grandes escuelas de medicina del país. Pero el director que lo recomendaba fue claro: en la cirugía lo que importaba eran las manos, no el nombre del diploma. Traían pruebas: un video grabado en plena zona de guerra, una cirugía en condiciones extremas, con apenas unas pinzas y un bisturí. El ministro tomó la memoria con escepticismo, no esperaba mucho. Esa noche, cuando la reunión terminó y el silencio se apoderó del despacho, la curiosidad le ganó. Encendió su computadora y reprodujo el video. Lo que vio lo dejó sin palabras. Aquella cirugía no era humana. Con recursos mínimos, ese hombre había demostrado un dominio de la técnica que rozaba lo imposible. En sus manos, la vida y la muerte parecían obedecer órdenes. De vuelta al presente, en la sala de emergencias, los médicos comentaban entre ellos: no había motivo para temer. Hoy, en el centro de trauma, estaba de guardia el mejor, el ángel de la cirugía, así lo llamaban. Su nombre, Ji-won Yang, especialista en cirugía general, residente de proctología. La jornada apenas comenzaba, cuando la tranquilidad de la sala de emergencias se vio sacudida por los gritos de los paramédicos. Las puertas se abrieron de golpe y todos pudieron sentirlo. Era grave. El paciente entró en la camilla, pálido, sudoroso, apenas consciente. Una herida punzante en el costado izquierdo manchaba la sábana de rojo. Los médicos se acercaron de inmediato, mientras pedían a los paramédicos cualquier detalle que pudiera ayudarles a entender qué había pasado. La historia era confusa. Lo habían encontrado tirado frente a un bar, con un cuchillo cerca. Todo apuntaba a una pelea. Quizás un simple robo, pero no era cualquier cuchillo. La imagen que mostraron era clara: un cuchillo de sashimi, largo y afilado, un arma que podía atravesar la carne y músculo como si fueran un papel. El cirujano sintió un mal presentimiento. La presión arterial del paciente caía con rapidez y el pulso era débil. Ordenó de inmediato que lo prepararan para una tomografía. Necesitaban saber qué tan profunda era la herida antes de que el corazón se detuviera. Pero justo cuando todo el equipo se disponía a moverlo, una interrupción inesperada los tomó por sorpresa. Desde la entrada de la sala, el hombre de traje irrumpió.
Con el rostro tenso, la mirada fija en el paciente, los médicos intentaron detenerlo, lo enfrentaron, le exigieron una explicación. Aquel lugar no era para cualquiera, y menos en medio de una emergencia. Pero el hombre no se movió y con voz firme les advirtió que si seguían adelante con la tomografía lo matarían. El equipo, irritado, lo amenazó con llamar a seguridad, pero el hombre no se inmutó. En un movimiento brusco se acercó al paciente y le rasgó la camisa. Todos quedaron en silencio. Fue entonces cuando lo vieron. El verdadero problema estaba en el lado izquierdo, un enorme hematoma que cubría todo el pectoral. El hombre señaló con decisión. Esa, dijo, era la verdadera causa de la caída de la presión arterial y del estado crítico del paciente. Los médicos se miraron entre sí y entonces entendieron. Un taponamiento cardíaco. La sangre se estaba acumulando en el saco alrededor del corazón, asfixiándolo poco a poco. Si no actuaban de inmediato, el paciente moriría. Sin perder un segundo más, ordenaron traer el ecógrafo, preparar una aguja. Había que puncionar el pericardio, y rápido. Alguien recordó que debían llamar a cardiología, pero la respuesta fue desoladora. Los cirujanos cardiotorácicos estaban en plena operación y no llegarían en al menos 2 horas. La situación se volvía cada vez más desesperada. La presión arterial seguía cayendo y el joven médico que estaba a cargo decidió intentarlo él mismo. Tomó la aguja y buscó la mejor posición, pero antes de que pudiera hacer algo, el desconocido volvió a intervenir. Con voz firme y sin titubear, le advirtió que si lo hacía de esa manera mataría al paciente. La paciencia del joven cirujano llegó al límite. Exigió saber quién demonios era aquel hombre que no dejaba de entrometerse en medio de una emergencia. Y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. El hombre respiró hondo y se presentó. Su nombre era Baek Jang-gyok, el nuevo doctor del equipo de trauma, y justo hoy era su primer día. El silencio se apoderó de la sala. El joven médico lo reconoció de inmediato. No era un extraño, era el especialista que tanto necesitaban. Baek tomó el control de la situación. Sin perder un segundo, miró al joven cirujano y con frialdad le preguntó cómo era posible que no supiera hacer una pericardiocentesis, siendo un cirujano de trauma. La respuesta dejó en evidencia a la precariedad del sistema. Aquel joven ni siquiera era un cirujano de trauma, estaba en formación en proctología. Baek apenas pudo creerlo. ¿Qué hacía un proctólogo en la sala de emergencias? Mientras procesaba esa absurda realidad, Baek tomó el ecógrafo y comenzó a evaluar la situación. No había tiempo para reproches, solo una verdad quedaba clara en ese momento. La vida del paciente dependía ahora mismo de sus manos. El especialista de trauma había olvidado rápidamente el nombre del joven médico, pero su especialidad le quedó grabada, proctología. Nada más escucharla, su mente le asignó un sobrenombre, Ano. Sonaba perfecto, conciso, despreciativo y acorde a la situación. Los nombres solo se ganaban, y ese muchacho no se había hecho merecedor de tal privilegio. El estudiante, visiblemente incómodo, intentó defender su departamento con un orgullo que resultaba patético. No tenía tiempo para sentimentalismos ni falsas dignidades. Baek no menospreciaba la proctología, solo menospreciaba a quienes no tenían ni la capacidad ni el criterio para estar en una sala de trauma. Con la paciencia justa, Baek comenzó a darle instrucciones claras y concisas, como si hablara con un niño al que le costara seguir órdenes. La aguja no podía entrar vertical o perforaría el corazón. El ángulo debía ser de 45 grados y la entrada exacta desde la izquierda de la hipófisis sifoides. No había margen de error. La punción fue precisa y, como era de esperarse, la presión arterial comenzó a normalizarse, por primera vez en minutos. El ambiente pareció menos asfixiante, pero la calma duró poco. El estudiante, con la misma necedad que antes, insistió en hacer una tomografía como si su vida dependiera de ello. Baek no entendía de dónde salía esa obsesión ridícula con las tomografías. Con un gesto de fastidio, retiró la venda de la herida abdominal y analizó la situación real. La herida estaba limpia, pero eso no significaba que el paciente estuviera fuera de peligro. La causa era el shock hipovolémico. Y allí estaba la respuesta. El vaso había sido perforado. El estudiante entró en pánico al descubrir la gravedad del daño, incapaz de tomar una sola decisión útil. La única salida era llevar al paciente de inmediato a cirugía. El traumatólogo ordenó movilizar al equipo completo, anestesiólogo incluido, sin perder un segundo más. El anestesiólogo, como era de costumbre en aquel hospital, estaba durmiendo. Al recibir la llamada, lo primero que hizo fue quejarse, sugiriendo sin vergüenza algunas que mandaran al paciente a otro hospital, porque su turno había terminado. La respuesta encendió los ánimos de todo el equipo, pero sobre todo del especialista de trauma recién llegado, que ya había perdido la poca paciencia que le quedaba.
La discusión subió de tono. El anestesiólogo se sentía con derecho a gritar. Comenzó a reclamar que nadie en ese hospital entendía cómo funcionaban las cosas. La respuesta fue un grito de regreso. Le dejaron claro que bajaría a la sala de operaciones de inmediato o debía tenerse a las consecuencias. El paciente estaba al borde de la muerte y la negligencia no sería tolerada. Mientras tanto, en otra parte del hospital, los preparativos para la ceremonia de bienvenida continuaban. Una inmensa pancarta se desplegaba en el auditorio principal, dándole la bienvenida al nuevo especialista en trauma. Todo debía estar impecable. La presencia del ministro de Salud y Bienestar convertía aquella ceremonia en algo mucho más grande de lo habitual. Los médicos se preguntaban en voz baja qué tenía de especial ese hombre para que el ministro en persona viniera a recibirlo. Lo que nadie sospechaba era que ese mismo hombre, en su primer día y mientras el resto del hospital preparaba pancartas y discursos, ya estaba salvando una vida en la sala de trauma y dejando en ridículo a todo el sistema que hacía agua por todos lados. Y apenas era el comienzo. En el quirófano, el anestesiólogo finalmente hizo su aparición, aunque demasiado tarde. El traumatólogo lo miró con desprecio, consciente de que no tenía otra opción más que usarlo. Perder más tiempo llamando a otro anestesiólogo era un lujo que el paciente no podía permitirse. Sin rodeos, le ordenó preparar la anestesia para una cirugía torácica. Bastó la mirada perdida del anestesiólogo para que el cirujano adivinara lo obvio. No tenía experiencia reciente en ese tipo de procedimientos. Al preguntarle directamente, el anestesiólogo admitió que lo había hecho solo durante su residencia, muchos años atrás. Resignado, el traumatólogo dejó el asunto por la paz y ordenó al residente de proctología que preparara la zona quirúrgica, limpiara el pecho y cubriera el abdomen, dejando expuestas únicamente las áreas a intervenir. Mientras se alistaba para iniciar la cirugía, el doctor Baek no podía evitar repasar mentalmente la razón por la que había aceptado ese trabajo. Le habían prometido que podría formar su propio equipo de trauma, pero la realidad era otra. No existía un sistema, una organización, ni el personal capacitado. Era imposible armar un equipo si los especialistas rotaban entre turnos como si fueran piezas descartables de un tablero. Aún así, en medio de ese caos, pensó en aquel residente de proctología, al que mentalmente seguía llamando Ano, pero podría serle útil si lo formaba desde cero. Con todos en posición, la cirugía comenzó. El doctor Baek se sorprendió al notar que Ano no era tan inútil como pensaba. Trabajaba con precisión y juntos lograron controlar la hemorragia en el vaso. Por un instante, Baek se planteó llamarlo por su nombre. Ano se sintió orgulloso al principio, pero pronto la arrogancia se apoderó de él, convenciéndose de que ser llamado por su nombre era un derecho y no un privilegio. La satisfacción fue breve. A pesar de haber controlado la elección del vaso, el paciente seguía sangrando. La situación empeoraba por segundos. Baek le pidió al anestesiólogo que informara la presión arterial, solo para confirmar lo que temía. El paciente seguía en shock hipovolémico y no habían logrado detener la hemorragia. Fue entonces cuando el traumatólogo se enteró de la imprudencia cometida. El anestesiólogo, con la torpeza de un novato, había suministrado un cardiotónico. Según él, la presión arterial era tan baja, apenas 60, que no le había quedado otra opción. La excusa fue peor que la acción. La furia del doctor Baek estalló. No podía creer la incompetencia de aquel hombre. Usar un cardiotónico en esas condiciones solo arriesgaba a provocar un segundo taponamiento cardíaco. El anestesiólogo había elegido la vía fácil y lo había arruinado todo. La paciencia del traumatólogo se agotó en ese instante. Ordenó de inmediato buscar a otro anestesista y expulsó a la incompetente del quirófano. No volvería a poner en riesgo la vida de un paciente por culpa de la mediocridad de otro. Con el desastre apenas contenido, Baek giró hacia Ano y le dejó claro que gracias a este idiota ahora irían contra el reloj. Le exigió máxima atención en cada paso y en cuanto detuvieran la hemorragia tendrían que ir directo al tórax. Mientras tanto, en el auditorio del hospital todo era muy distinto. El ministro Choi había llegado con su comitiva. El director del hospital no cabía en sí de la emoción al recibirlo y agradecer su presencia. Para el ministro, asistir a esa ceremonia era lo mínimo que podía hacer, considerando que había sido él quien recomendó personalmente al doctor Baek para ese hospital. Más allá de las formalidades, el ministro estaba ansioso por ver de lo que era capaz aquel médico. La pregunta inevitable llegó. ¿Dónde está el doctor Baek? El director, incómodo, solo pudo responder que aún no había llegado al auditorio. Con un suspiro resignado, el ministro aceptó esperar. No tenía idea de que mientras él esperaba discursos y aplausos, Baek estaba en el quirófano, salvando una vida, enfrentando de golpe la realidad de aquel hospital desastroso, y la verdadera bienvenida al infierno apenas comenzaba.
En el quirófano, la cirugía había terminado tras poco más de 1 hora y media. El residente no podía ocultar su asombro. Para una operación de esa complejidad, el tiempo le parecía ridículamente corto. Aquello no era normal. Sin embargo, el traumatólogo, con la seguridad de quien sabe lo que vale, se limitó a señalar que era obvio porque había sido él quien había realizado la cirugía. El residente quedó impresionado. Jamás había presenciado una destreza semejante y le costaba creer que un médico de ese nivel estuviera ahora en su hospital. Por un instante, incluso, pensó que tal vez las cosas podrían cambiar si aquel hombre realmente se quedaba. El doctor Baek había olvidado por completo la ceremonia de bienvenida. Solo reaccionó cuando los altavoces del hospital comenzaron a llamarlo con insistencia, rogándole que se presentara de inmediato en el auditorio. Aún así, se negó a moverse hasta que su paciente despertara de la anestesia. Para él, la prioridad siempre sería el paciente, no las apariencias. Una vez que el paciente abrió los ojos, el doctor Baek le explicó la situación. Le comunicó que había sido necesario intervenirlo de urgencia y que la cirugía había salido bien. Le informó que lo volverían a sedar y lo trasladarían a la UCI para su recuperación. Solo entonces se dispuso de ir al auditorio. Mientras tanto, los otros médicos esperaban con impaciencia y molestia. Nadie entendía por qué debían retrasar la ceremonia por ese hombre. De pronto, un estruendo a la puerta interrumpió el ambiente tenso. El doctor Baek había llegado. El director del hospital se levantó de inmediato, aliviado y agradecido de verlos al fin aparecer. El ministro también mostró una expresión de satisfacción. Era la pieza clave en todo el evento. Al acercarse, el ministro agradeció al director por haber traído a alguien de su recomendación y le susurró que comenzara la intervención con una disculpa por haberlos hecho esperar tanto. Subiendo al escenario con paso firme, el doctor Baek se colocó frente al micrófono. Se presentó con frialdad, dejando claro su nombre y su especialidad. Acto seguido y sin dudarlo, dejó claro que el director le había pedido disculparse, pero él no lo haría. En el público, la incredulidad creció al instante. Los murmullos aumentaron. Muchos médicos lo miraban con desprecio, convencidos de que había llegado tarde porque estaba durmiendo y ahora tenía la osadía de negarse a pedir disculpas. Le parecía increíble que el Dr. King había traído a alguien como él, especialmente con el dudoso historial académico que se rumoraba que arrastraba. Baek, desde el estrado, escuchó cada comentario. La acústica del auditorio era tan mala que cualquier voz se replicaba como un eco. Sin inmutarse, continuó y aclaró que ese día había llegado al hospital a las 6:30 de la mañana, porque era una persona responsable. Apenas terminó de hablar, un grito se alzó desde el público. Era el jefe del departamento de cirugía, el doctor Yurim An, especialista de proctología, quien exigía saber por qué, si era tan responsable, había llegado tan tarde a la ceremonia. Incluso el ministro había llegado a tiempo. El ambiente se tensó de inmediato. Los médicos esperaban la respuesta de Baek, sin imaginar que aquello solo sería la primera de muchas confrontaciones con aquel cirujano. Al terminar su discurso, el doctor Baek explicó que al llegar al hospital un paciente grave ingresó y decidió ir a urgencias para evaluar cómo manejaban la situación. Lo que encontró fue un desastre. Los médicos no sabían cómo tratar un trauma serio y en lugar de salvar al paciente parecía que lo estaban matando. El traumatólogo dejó claro que los médicos de otros departamentos se turnaban para cubrir las guardias sin un sistema adecuado, lo que causaba decisiones erradas y ponían en riesgo la vida de los pacientes. Por eso había priorizado la cirugía antes que asistir a la ceremonia. Finalizó su intervención diciendo que no podía disculparse por salvar una vida y se retiró rápidamente a la UCI, dejando el auditorio en silencio. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.